buenos días. No voy a ser la persona que va a dar la charla, va a ser Felipe Solano. Pipe, por favor, ven aquí al frente. Pasa, porfa. Pero sí quiero mencionarles algunas cosas que uno muchas veces pasa de largo y de pronto no soy la persona más indicada para decirles. Por eso le dije pasa, porque voy a hacer muchas cosas imprecisas. Pero ustedes sabían que Felipe es producto de una invitación de Día Cero. Estoy diciendo bien, ¿cierto? Si haces así y yo veo a ellos, sé que estoy diciendo mal, me corriges. Hubo una convivencia que nosotros fuimos del Colegio Naciones Unidas, ¿sí? Que eso fue un fiasco para nosotros. Harto trabajo en la estrada, pero no con los resultados que nosotros queríamos. Y ahí estaba tu hermana, ¿cierto? Ella fue al Día Cero y te coló ahí. Sí. ¿Está bien usada la palabra colar? Sí, se coló Pipe. Eso es una de las reglas que nosotros decíamos que no, y se coló. Y entonces ahí Pipe aceptó a Cristo, ¿cierto? En ese evento. Yo pensé que no, que había sido después. Y aceptó a Cristo y Dios empezó un proceso en él, un proceso de convencimiento. Había estado expuesto a las Escrituras a través de parte de su familia en su niñez. Y con el tiempo Dios empezó a colocar eso en el corazón de Felipe, de querer más y más y más de Dios, y ha hecho nuestros procesos, nuestra ruta, la ha seguido. Estuvo en instituto, estuviste sirviendo en escuela 3 módulos, 2,5 escuelas ya como staff. Hizo su escuela, la escuela de entrenamiento cristiano en Chinauta. Después durante 2,5 escuelas fue parte del staff sirviendo. Inclusive cuando terminaste tus estudios de bachillerato, te ganaste una de las becas de Serpilo Paga, ¿cierto? ¿Ustedes qué harían con una beca de Serpilo Paga? ¿Qué estudiarían? Y a este se le ocurrió teología. ¿Quién hace eso? En el glorioso Instituto Bíblico. Pero es que ahí no aplica la beca de Serpilo Paga. Toca pagar ahí. Aquí sí toca pagar. Sí. Y Dios lo movió y lo motivó a estar en los procesos y ha estado continuamente. Y aproximadamente hace 7 meses, más o menos, ya es parte de nuestra nómina del programa Aprendices. Felipe trabaja a tiempo completo. Lo estamos proyectando, aparte de lo que queremos ver y lo que sentimos que podemos proyectar saliendo de estas 4 paredes, con lo que Dios hace en los colegios. Y ha estado a partir de junio, mayo, tiempo completo aquí trabajando con nosotros, y para nosotros es un placer, un privilegio. Voy a tomar robada las palabras del pastor José del poder del Evangelio, ¿sí? Cuando ustedes ven toda la historia y uno dice quién transforma, quién hace, quién mueve y quién coloca los planes, pues tú no te imaginaste estar acá, ¿cierto? Como nosotros no. Y simplemente vamos a tener la oportunidad de, en un paso más en su proceso de formación, en su ruta de hijo de Dios. Pero es muy especial ver hacia atrás la historia y mirar lo que Dios ha hecho. Y para mí es muy especial que tú nos puedas compartir esta mañana, Pipe. Gracias. 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 Buenos días. Muy especiales esas palabras de Nesti, no las habíamos programado. Fue una intervención pequeña, pero muy grata. Chévere recordar, mirar hacia atrás y recordar. Y como él decía, sí, en mi familia obtuve algunas enseñanzas, conocimientos cuando era pequeño, y Dios puso esa semilla. Y es cierto lo que Dios dice: se pone una semilla y con el tiempo da fruto, se enseña al niño el camino de Dios, y cuando tiene que tomar decisiones más adelante, eso va a estar en su mente para tomar decisiones. Entonces, quiero que tomemos un tiempo para orar y comenzamos. Tenemos un tiempo para enseñanza, para aprender esta mañana. Padre, gracias por este tiempo. Qué bonitas canciones
Realmente es asombroso lo que nos dice tu palabra acerca del cielo, acerca de tu regreso. Y queremos aprender más al respecto, queremos que esa sea nuestra esperanza, nuestra más grande esperanza. Y te pido por este tiempo que vamos a tener para escudriñar un poco tu palabra, para edificarnos. Dejamos este tiempo en tus manos. Todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Entonces estén orando por mí, por mi voz, por las próximas 3 horas y comencemos. Esta semana estuvimos decorando un poco, ya hay más ambiente navideño acá. Entonces recuerden que en 8 días vamos a tener el tiempo para compartir, vamos a tener una cena. Si quieren apuntarse para traer algo, el pastor Julián toma nota para traer los buñuelos y todo lo demás. O para traer otras cosas y no nos llenemos solo de buñuelos. Entonces, díganle qué quieren traer, él les va a dar sugerencias en cuanto a cantidades y lo demás, ¿listo? Y pues estamos celebrando, no solo acá, en todas partes se percibe el ambiente navideño. En Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, incluso en otros lugares donde hay otras culturas, otras religiones, otras cosmovisiones, se ven influenciados por la segunda, por el primer advenimiento de Jesús a la tierra, o por el hecho de que Él se encarnó. Jesús vino y trastornó el mundo, dividió la historia, estamos en el 2020 después de Cristo, todo el mundo está respirando Navidad, no importa si es de otra religión, si no cree en Dios, se ve afectado por ese acontecimiento de que Jesús vino a la tierra. Entonces, hablamos de Jesús vino una vez a la tierra, no generalmente hablamos de que Él va a volver a la tierra. Venimos a celebrar que Él nació, que vino a morir por nuestros pecados, pero no siempre hablamos de que Él va a venir un día, va a venir después. Y eso es lo que quiero que compartamos y meditemos hoy. El hecho de que Jesús va a venir después en medio de la celebración de que Él ya vino. Entonces vamos a hablar un poco de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es? Rápidamente. La segunda venida de Cristo es el regreso de Cristo a la tierra. Él ya vino una vez y vino a morir por los pecados, por tus pecados, por mis pecados. Dice, ¿nos debería importar el regreso de Cristo? Resulta que en el primer advenimiento, en la primera venida de Cristo, dice así, Dios envió un cordero. Vamos a ver una frase. La frase dice, el siglo I esperaba un león y Dios envió un cordero. Recordemos que los judíos estaban esperando libertad del yugo romano. Queremos paz, hay una promesa de que Dios va a enviar un libertador, queremos estabilidad económica, queremos estar independientes, queremos esta prosperidad y estamos esperando ese león, pero Dios envió un cordero. Se habían enfocado en el león y olvidaron que era necesario derramamiento de sangre para limpiar los pecados, que era el yugo más grande que había sobre ellos y sobre toda la humanidad. Y eso es lo que estamos celebrando hoy y este mes, ese cordero que vino a dar tu vida por mí, a dar su vida por mí y por ti. Vamos a ver un versículo de Hebreos. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que anhelan su venida. Traer salvación a todos los que anhelan su venida. Y quiero hacerles una pregunta, ¿anhelan su venida? ¿Desean que Cristo vuelva? ¿O es algo que es una enseñanza, una doctrina que está ya escondida en lo último, detrás de los libros como veíamos con la serie de la gracia? Está, pero allá detrás. Y es mi pregunta, ¿estás esperando esa segunda venida? Porque dice, Cristo va a volver para traer salvación a todos los que esperan su venida. Entonces, este hecho de la segunda venida de Cristo está compuesta de 2 acontecimientos. El primero es
recordemos, Cristo viene a llevar la iglesia, viene por sus santos, a llevar a los que Él lavó con su sangre. El segundo acontecimiento de la venida de Cristo es Cristo viene a la tierra con sus santos, con los redimidos. Estos dos sucesos unidos reciben el nombre de la segunda venida de Cristo o el retorno de Cristo. En cualquier momento Él viene y lleva a sus santos, porque en la tierra va a haber un periodo de tribulación, de castigo, de 7 años. Después de que pasa ese periodo de castigo, Cristo vuelve con la iglesia para manifestarse, para ser coronado como rey. La Biblia dice que toda rodilla se va a doblar ante Él, toda lengua va a confesar que Él es el Señor, quiera o no quiera hacerlo, todo el mundo va a confesar que Él es el Señor y se va a someter a su autoridad. Creyentes y no creyentes van a admitir que es el Señor. Algunos con mucha tristeza, algunos con gran alegría van a reconocer eso. Entonces, mientras en la tierra está este periodo de tribulación, de castigo para los que rechazaron a Jesús, en el cielo hay un periodo de recompensa, y es la recompensa para los cristianos o la recompensa para los hijos de Dios. Van a ser recompensados por el servicio que ofrecieron a Dios mientras estaban en el cuerpo, mientras estuvieron en vida. Esa recompensa no es la que los hizo hijo de Dios, esa recompensa no es porque ellos creyeron en Dios. Ellos llegaron a ser hijos de Dios por lo que sucedió en la cruz. Pero esa recompensa es por el servicio, por obedecer a Dios, recompensa por querer honrar a Dios con sus vidas, por lo que hicieron por la causa de Dios. Todo esto para decir que estos dos acontecimientos son los que llamamos la segunda venida. Cristo lleva a la iglesia, hay un periodo de recompensa y viene por la iglesia, separado por un periodo de 7 años, y hay algunas posiciones en cuanto al orden de estos sucesos, pero esta es la más común, es como la más clara, como la más aceptada en las Escrituras. Y la pregunta que me estaba haciendo estudiando un poco el tema era, ¿podemos extraer aplicaciones de esa doctrina de la segunda venida de Cristo? ¿Podemos obtener lecciones prácticas? ¿O es solo una doctrina que está ahí en un libro gordo? ¿Es una enseñanza que influye en mis decisiones? ¿Que puede impactar mis prioridades? ¿O es simplemente para los que estudian teología? ¿Puede estar en un diario devocional o simplemente en un instituto bíblico, la venida de Cristo? ¿Puede afectar a este adolescente que está buscando cada día algo que aprender para conocer más a Dios? ¿O simplemente al viejito calvo que estudia doctrina y estudia palabras originales en otro idioma? Entonces, ¿es la doctrina de la segunda venida de Cristo relevante para nosotros hoy? Esta tarde nos vamos a ver afectados por lo que aprendimos hoy acerca de la segunda venida de Cristo o del regreso de Cristo. Es una pregunta interesante. No muchas veces tratamos el tema, ya lo decíamos, porque nos enfocamos en que Él ya vino, y es bueno sacar un espacio para pensar en que Él va a regresar. Entonces, Él envió un cordero a limpiarnos de nuestros pecados, pero va a regresar. Y hay 3 puntos en sus boletines, hay 3 puntos en los que quiero que nos fijemos esta mañana. El primero es, la doctrina de la segunda venida de Cristo importa porque nos da ánimo o nos da aliento. Nos da ánimo. ¿Cuándo necesita uno el ánimo? Cuando está desanimado, cuando está desalentado, cuando las fuerzas se están yendo, cuando queremos tirar la toalla, cuando estamos pensando en rendirnos. Tal vez hoy estés pensando esto de Dios, esto de la iglesia, pues como que el beneficio no supera el costo, como que estoy perdiendo el tiempo. Tal vez necesitas ánimo. Y la Biblia nos dice que la doctrina o la enseñanza de la segunda venida de Cristo nos da ánimo, nos da un vive 100 espiritual, mezclado con Red Bull, con tinto, con Coca-Cola y con acetaminofén. Imagínense tomarse eso.
La segunda venida de Cristo nos da ese ánimo. Veamos lo que dice Pablo. Primera de Tesalonicenses 4:18. Después de hablar de el regreso de Cristo, dice: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Como resultado de meditar en lo que Dios nos dice que va a suceder, anímense unos a otros con estas palabras. Y continúa hablando del regreso de Cristo. Y luego en el 5:11 concluye: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Ellos ya lo estaban haciendo y ellos estaban convencidos que Cristo iba a venir. Incluso habían ido a un extremo diciendo: Él va a venir ya, entonces dejemos nuestros trabajos y hagamos una cantidad de cosas. Y Pablo les dice: encontremos el equilibrio. Es una realidad que va a venir y me gusta que ustedes estén conscientes y ya están edificándose, ya lo vienen haciendo, pero no dejen de lado lo que saben que deben hacer, las responsabilidades primarias. Anímense unos a otros, tómense ese Vive 100 espiritual mezclado con Red Bull y tinto, porque si no tienen en cuenta eso, van a querer tirar la toalla. Cuando vengan esas aflicciones, recuerden: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo voy a ir a preparar unas moradas, unos lugares para ustedes y volveré. Cuando pienses en que esta enfermedad ya es demasiado y tal vez Dios no está en medio, recuerda que no es para siempre, tiene sus días contados. En el cielo no va a haber enfermedad, decía la canción. Cuando digas: mi personalidad ya me tiene hasta acá porque soy depresivo, ¿cuándo voy a cambiar? O porque soy impulsivo, ya quiero tirar la toalla. O el temor, porque siempre tengo temor y siempre me cohíbo de actuar. Los días están contados también para tu personalidad, porque vas a ser limpiado de todo pecado y de toda secuela del pecado y de todo efecto del pecado en tu vida. Cuando pienses: esto del orgullo es terrible, lo arranco como la hierbita y pienso que no va a volver a surgir, y una semana después ya floreció otra vez. Soy muy orgulloso y he hecho mucho daño a otros con este orgullo. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Por qué me hiciste así? No es para siempre. Sus días están contados también. Va a haber un día en donde ya no vamos a luchar con el orgullo y con el pecado. No vamos a herir a otros. No vamos a ser heridos, porque no solamente somos heridos, no solamente llevamos secuelas de decisiones de otros, también estamos hiriendo todos los días a otros. Somos víctimas y somos victimarios. Y a veces no lo hacemos con intención. Herimos a otros con propósito, con maldad, o los herimos sin intención y nunca supimos, tal vez. Y otros también están diciendo: ¿hasta cuándo? Bien, la venida de Cristo nos da ánimo. Veamos de nuevo la diapositiva, es el primer punto. En la parte práctica, ¿la venida de Cristo te da ánimo? Claro, no que me dice que esto no va a ser para siempre, que hay una esperanza. El hecho de que no suceda ya no significa que no va a pasar. ¿Y por qué no pasa ya? Dios dice que Él está esperando y siendo paciente para que no perezcamos, para que lleguemos al arrepentimiento. Si ya hubiera venido, habrían muchos que no estarían con Él. Pero fue paciente un año más y hoy está siendo paciente para que tú, que no conoces a Cristo, digas: si estás siendo paciente, Jesús, si estás esperando por mí, ayúdame, porque entonces quiero tomar una decisión. Nos da ánimo. Hay una frase que dice: cuando estés en la oscuridad, recuerda lo que Él te dijo en la luz. Y esto es algo que estamos diciendo en la luz. Jesús viene. Cuando estés en la oscuridad, agobiado, queriendo dejar todo tirado, recuerda lo que Él dijo en la luz: yo volveré por ustedes, yo volveré por ti. Todas estas cosas no están en el cielo,
la enfermedad, el llanto, el temor, la tristeza, el dolor, la muerte, la noche, la oscuridad. Anímense unos a otros con estas palabras y es lo que estamos haciendo hoy acá en Conviva. Nos reunimos, nos alentamos, nos preguntamos ¿cómo vas? ¿Cómo va con eso? Nos preguntamos ¿seguiste orando por mí? Nos preguntamos unos a otros de lo que me dijiste esa vez, ¿cómo va todo? Y eso estamos haciendo hoy aquí. Anímense unos a otros con esas palabras. Estamos orando unos por otros, estamos rindiendo cuentas unos a otros. Quiero comentarte algo que se me está saliendo de las manos, le decimos al hermano. Y si puedes darme un consejo, dámelo. ¿Qué harías en mi situación? O si no puedes darme un consejo, ora por mí. Y estamos animándonos unos a otros aquí. Podemos escuchar la charla allá en YouTube, como este niño. Mamá, hoy no voy a ir a la iglesia, voy a escuchar la charla online. Listo, hijo. Y cuando te dé hambre, pon el canal de MasterChef. Y si te da sed, pon un comercial de Coca-Cola. Entonces podemos escuchar la charla ya, pero necesitamos venir, necesitamos los unos a otros. Anímense, por lo tanto, unos a otros con estas palabras. ¿Es práctica la venida de Cristo para nuestro día a día? Sí, nos estimula a permanecer en santidad. Nos anima, nos empuja a la santidad, a permanecer puros, a permanecer limpios, a cuidar nuestra integridad que cada día es atacada. ¿Por qué nos estimula a permanecer en santidad? Porque afecta nuestro estilo de vida el hecho de que Jesús va a venir. Yo pensaba en la práctica de eso, cómo luce, el hecho de estar esperando algo que me afecte el ahora. En la práctica, en el día a día, tenemos ejemplos. Sí, una chica que se arregla porque viene el muchacho con el que va a tener una cita, su primera cita. ¿Alguien recuerda su primera cita? ¿Cómo estaban vestidos, vestidas? ¿Cómo tenían el cabello a los 18 tal vez? Bueno, hace 40 años, a los 13, no sé, ya se estaban casando, a los 16 se estaban casando. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Se pusieron perfume? ¿Sí? ¿Cómo tenían el cabello? ¿Se prepararon para ese encuentro? Entonces yo decía, bueno, una chica que está esperando a alguien que viene por ella, o un muchacho que va a ir a encontrarse con su primer amor, obviamente se peina, yo no podría, pero se pone perfume, ¿sí? Se ajusta bien la corbata o los botones, se quita la saliva cristalizada, se la espolvorea cuando amaneció, se baña bien y está preparado para ese encuentro. Entonces, si sabemos que Cristo va a venir, debemos estar preparados. Y si no sabemos en qué momento viene porque es inminente, debemos estar preparados siempre. Si hubiera una hora, una cita, si Jesús hubiera dicho vengo X año a X hora, fácil. Unos días antes ajustamos cuentas, todo en orden para su regreso. Pero si no sabemos cuándo va a venir, nos toca estar listos siempre. Y Jesús no dijo cuándo venía. Y no nos corresponde saberlo. En Hechos 1 los apóstoles le dicen, Jesús, vas ahora a imponer tu reino, vas ahora a ascender a tu trono. Y él les dice, a ustedes no les corresponde. No le presten mucha atención a eso. Préstenle atención a esto. Me van a ser testigos en el mundo. No se preocupen tanto por fechas, preocúpense por la misión que les he dado. Vayan y díganle a la gente lo que hice en mi primera venida y lo que va a suceder en la segunda venida. Entonces no sabemos en qué momento debemos estar preparados. Como un empleado tal vez que sabe que su jefe va a venir a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde él está en su escritorio, a la 1 de la tarde
no está haciendo esto. No está tomando tinto con el vecino, en la oficina del vecino, con los audífonos puestos, echando chisme, con la corbata suelta y el escritorio desordenado, con el Jenga armado. No, si él sabe que viene a las 2 de la tarde, él a esa hora está desarrollando el informe que necesitan adelantar como empresa. No están haciendo esto. Porque sabe que el jefe de la compañía viene. O como deberíamos estar preparados aquí en Conviva cuando vienen los supervisores de calidad. Los extintores están en su lugar, visibles, no están vencidos, están revisados, las camillas, el botiquín. Sabemos que hay una cita X día, entonces todo está en orden, todo está actualizado porque hay una cita con alguien que viene. Y Jesús nos dice, prepárense porque voy a ustedes. Veamos lo que dice Juan en su primera carta. Primera de Juan 2, 28, vamos a proyectarlo. Dice, y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él, con un propósito. Queridos hijos, permanezcan en Él el para nos habla de propósito. Para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Y primera de Juan 3, versículo 2 y 3 dice, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza de que Él va a regresar y de que vamos a ser como Él. ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un comentarista lo dice de la siguiente forma. Cuando Cristo regrese, Él conformará a cada creyente a su imagen, es decir, su naturaleza. Vivir en la realidad del regreso de Cristo hace la diferencia en la conducta diaria de un cristiano. En la conducta diaria. En vista de que los creyentes serán un día semejantes a Él, en ellos debe crecer cada vez más el deseo de ser semejantes a Él en el presente. Esto demanda la purificación constante del pecado, que en gran parte es nuestra responsabilidad personal. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, pero ya somos puros. Pues vivamos esa pureza que ya tenemos. Sabemos que en la cruz Cristo nos lavó de nuestros pecados, nos hizo santos, pero en la práctica debemos vivir esa santidad, purificándonos cada día de los pecados cotidianos. Ya Él nos limpió una vez y para siempre y somos perdonados, somos hijos y eso no va a cambiar. Entonces lo coherente es que en la práctica vivamos eso, confesemos los pecados diariamente y estemos purificándonos. La vida cristiana no es la vida de perfección, no es la vida sin caídas, sin recaídas. La vida cristiana es la vida de constante purificación, constante confesión. Y Juan es este escritor, el discípulo amado que estuvo íntimamente cerca a Jesús, dice, yo también soy pecador y reconozco que peco. Porque si confesamos, dice él, incluyéndose, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es fiel a lo que ya hizo, limpiarnos una vez por siempre en la cruz. Y Él se reconoce como pecador y dice, pero aún así, aunque somos santos que pecamos, necesitamos estar purificándonos porque tenemos esa esperanza de que Él vendrá. Necesitamos buscar vivir día a día esa pureza que ya es nuestra. Necesitamos tomar decisiones intencionales, decisiones difíciles. Cuando en el trabajo estoy escuchando eso, cuando en el círculo de amigos de la universidad están viendo eso, ¿cómo voy a responder? Porque si la esperanza de la segunda venida de Cristo debe influenciar en mi santidad, ¿cómo voy a responder a estos chismes que están
circulando? ¿O cómo voy a responder a esa prueba, a mi integridad en el trabajo? Todos los días nuestra integridad, nuestra honestidad es puesta a prueba en donde nos desenvolvamos. Y él dice, necesitan ustedes ser conscientes de que Cristo va a venir, estar preparados y estar purificándose a sí mismos, porque Él viene. La segunda venida de Cristo es uno de los mayores estímulos para vivir en integridad y en santidad. Si Cristo no viene, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si Cristo no viene y si lo único que existe es esta vida en la tierra, pues disfrutémosla al máximo, vivamos el hoy. Pero si Cristo viene, debemos cambiar el chip. Salomón, ¿recuerdan? Estaba viendo solo este plano debajo del sol y él no estaba mirando al cielo, no estaba teniendo a Dios en cuenta en su ecuación. Y dice, pues, ¿cuál es el resultado o el objetivo del hombre? Comer, beber, disfrutar de su trabajo. Esa es su recompensa, esa es su parte en la tierra. Disfrute de la vida con la mujer amada, disfrute de su esfuerzo, porque cuando vaya a la oscuridad, cuando vaya a la muerte ya no va a encontrar placer, no va a encontrar deleite, entonces aprovecha el momento. Pero él estaba viendo sin tener a Dios en cuenta, él no era consciente de un futuro, él no era consciente de una eternidad. Tomé una ilustración del predicador Francis Chan. Esta cuerda es tu existencia, esta cuerda es tu vida. Es muy, muy larga, pero esto es lo que vas a vivir después de la muerte. Tu vida en la tierra es esta parte roja. Es corta, si la miramos en perspectiva es corta tu vida. 80, 90 años, unos más, otros menos, e invertimos todo aquí. Necesito ahorrar, necesito mantener mi figura, necesito planear, viajar, tener experiencias nuevas, todo aquí, dejando de lado todo esto. Pero resulta que lo que hagamos en estos 70 años va a afectar los millones de años que vienen. Lo que hagamos en estos 50, 80 años va a traer repercusiones en la eternidad y en la eternidad de otros. Y nos enfocamos en esto. Y la gente nos dice, no sea tonto, disfrute el momento, yendo a la iglesia a disfrutar de un sermón. Pero yo estoy apostando por la eternidad. Miren todos los millones de años que nos esperan. Chévere invertir en ellos. Y Jesús dice que hay tesoros en el cielo, no solo tesoros en la tierra. No solo invirtamos en esto, porque esto se acaba súper rápido. Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios, enséñame a tener la perspectiva correcta para que no desperdicie mi vida. Enséñanos a ver la eternidad en la forma en que vemos nuestra vida, porque necesitamos tomar decisiones que van a afectar el resto de nuestra existencia. Y cada vez que la eternidad se hace más grande, esta vida en la tierra, en perspectiva, es más pequeña, hasta el punto de ser insignificante. Comamos y bebamos porque mañana moriremos y no existe nada más. Sí existe algo más. Hay una eternidad en donde vamos a cosechar lo que hicimos, la decisión que tomamos acá. ¿Involucramos a Cristo en nuestras decisiones, en nuestra vida, o lo dejamos de lado? Y solo hay dos destinos. Uno es el cielo con Dios y otro es el infierno separados de Dios. No hay intermedio, no hay purgatorio en donde nos purifiquemos durante un tiempo y después podamos llegar al cielo. No, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y después de esto el purgatorio, no. Después de esto el juicio
donde se determinará en dónde vamos a estar. Los que no creen en el retorno de Cristo se burlan y dicen: ¿en dónde está la promesa de su advenimiento? Pero nosotros que decimos creer, vivimos como si Él no fuera a regresar. Vivimos de la misma manera. Afirmamos algo con nuestra boca, pero lo negamos con nuestro estilo de vida. Decimos: sí, Él va a regresar un día. Es una doctrina que me enseñaron en el instituto o en la academia, pero en la práctica estamos diciendo: no, Él no va a regresar. Estoy invirtiendo todo acá y mis prioridades son acá. Afirmamos algo con la boca, somos incrédulos con nuestros actos. Segunda de Pedro 3 dice: sabiendo primero esto, segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que los postreros días traerán burladores, andando en sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como en el principio de la creación. Jesús no va a volver, dicen los burladores, según Pedro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Dice el 8: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando no lo estamos esperando, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esas obras y esas inversiones y todo en lo que nos esforzamos y dimos nuestra vida en la tierra serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Tened entendido que la paciencia de Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo se lo dice a ustedes. Yo, Pedro, les estoy diciendo esto: estén vigilantes, prepárense, sean hallados sin mancha, así como Pablo se lo está diciendo a ustedes también. No es mi opinión, no es mi perspectiva de lo que Jesús dijo, no, es una doctrina, es real, es palpable en las Escrituras y todos concuerdan con que Jesús va a regresar. Entonces, Él va a regresar y necesitamos estar preparados, necesitamos, antes de poder vivirla, vivir de acuerdo a eso que estamos creyendo, necesitamos creerlo, necesitamos entenderlo. Antes de ser transformados necesitamos renovar nuestro entendimiento, porque nosotros vivimos lo que creemos. Nuestras convicciones determinan lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Nuestra teología influye en nuestra decisión día a día. El regreso de Cristo nos empuja a la santidad, nos estimula a la santidad. El regreso de Cristo nos empuja a cumplir la misión. Algo práctico también para el día a día. Vamos a ver nuevamente la frase del Cordero. Dice: en el primer siglo Dios esperaba un león y Dios envió un cordero. El siglo XXI espera un cordero y Dios enviará un león. Es fuerte. Dice que hoy nosotros estamos esperando a ese Jesús blando, que enmudece, como en el día de la cruz. Ese Jesús que
calla. Estamos esperando un cordero, pero Dios va a enviar un león. No va a enviar a ese Jesús que abraza alegremente todo tipo de pecado, ese Jesús que nos presentan a veces de no quiero incomodar a nadie. Va a enviar un león que va a devorar, va a enviar un león que va a traer castigo a los que le rechazaron. Directa e intencionalmente rechazamos a Cristo. El Evangelio no es simplemente una oferta, sino un mandato. Y a veces desobedecemos ese mandato. Si no estás en Cristo, si no has entregado a Cristo tu vida, estás desobedeciendo un mandato, no solamente despreciando un lindo regalo de perdón, que lo es, pero Pablo dice en sus cartas que el Evangelio es un mandato del Rey para obediencia al Evangelio. Él no es solo el Salvador, Él es el Señor. Y cuando decimos, no quiero someterme, Jesús, a tu señorío, te rechazo, te menosprecio intencionalmente, no por ignorancia, sino que quiero dejarte de lado en mi vida, es un león que viene a traer castigo a ese rechazo. Y es muy crudo, es muy triste. Recordamos que Él venía a llevar la iglesia porque hay un periodo de tribulación y después viene y todos le reconocen como Señor. Él instaura su reino y al final de este reino todo el mundo va a ser juzgado. Todo el mundo, quien ha vivido antes, ahora, quien va a vivir después, va a presentarse ante Dios. Y no vamos a ser juzgados por lo que estemos pensando en ese momento. Tenía razón la Biblia. No, vamos a ser juzgados por lo que hicimos en esta vida, antes de morir, en esos cortos años. Es un león. Por eso la segunda venida nos debe empujar también a cumplir la misión, a decirle a las personas lo que sucedió y lo que va a suceder cuando Él regrese, a decirle a las personas el Evangelio de gracia, pero también por qué necesitan el Evangelio de gracia. Les tengo una buena noticia porque hay una mala noticia. Necesitamos presentar el Evangelio completo. Ustedes han visto este comercial de Protex. Empieza con un niño jugando allá en el lodo, mojándose, descalzo, y hacen una radiografía y hay una cantidad de bacterias atacándolo y bacterias intentando entrar a su cuerpo y nos dan una mala noticia, nos asustan, nos muestran una realidad que no vemos con los ojos, sino con un microscopio. ¿Para qué? Para vendernos el jabón antibacterial. Y lo creemos. Es verdad que estas bacterias me van a atacar a mi hijo, voy a llenar mi alacena de Protex. Pacas así de Protex. Entonces necesitamos predicar la mala noticia. Viene un león que va a traer justicia y que no va a callar ante el pecado para presentar la buena noticia. Ese pecado tiene solución: la cruz. Necesitamos que los médicos hablen del diagnóstico correcto cuando hay cáncer, para que los pacientes puedan valorar la medicina y acudir al tratamiento. Si no saben que están enfermos, no van a ir a un tratamiento que necesita su cuerpo. La realidad de la segunda venida nos empuja a cumplir la misión. El regreso de Cristo es un estímulo, una alegría, un gozo para el creyente, pero es una realidad terrible para el que no ha creído, para el que ha rechazado, para el que ha ignorado. Segunda de Tesalonicenses 1 dice: esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio, no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El castigo lejos de la presencia del Señor. Esa es la peor realidad, que ya no vamos a estar cerca de Dios. ¿Qué es lo mejor del cielo? No son las calles de oro, es Dios mismo. ¿Qué es lo peor del infierno? La ausencia de Dios, porque fuimos creados para Dios. Cuando estamos buscando placer, aventura, riqueza, poder,
mujeres, afirmación, estamos buscando a Dios, estamos gritando por Dios porque fuimos creados para Él, pero una eternidad en donde Él no está. Y ahora no comprendemos por nuestra mente limitada la gloria de Dios y las glorias del cielo, porque somos finitos, el pecado ha corrompido nuestro entendimiento y no podemos apreciar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y no podemos tampoco dimensionar lo horrible que va a ser una eternidad en donde Dios no esté, pero tampoco va a haber una oportunidad para que esté, porque ya va a ser definitiva esa realidad. Nos empuja a cumplir la misión. Me demoré un poco en la introducción. Es broma, ya vamos a concluir, pero cuando nos preguntemos si esta doctrina sí me afecta en la práctica, cuando pensemos que queremos tirar la toalla, cuando pensemos que tal vez sea mejor alejarme de Dios y dejar este estilo de vida cristiano, recordemos que Jesús viene y que lo que estamos viviendo es temporal. Vamos a cantar una canción más, se llama Conmigo estás, y es un anhelo, es una canción que expresa el anhelo de que Cristo regrese. Es una canción en donde decimos, creo que vienes y estoy esperando el día que llegues y estoy imaginando lo que hay para mí. Escuchen la canción, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. La tristeza es parte de nuestras vidas. ¿Cómo será un mundo sin tristeza? La muerte es parte de nuestros días, la esperamos. ¿Cuándo me toca a mí? Es una realidad y con ella vivimos y ya es normal, pero no va a haber muerte, no va a haber vejez, no va a haber enfermedad, no va a haber deterioro físico, no va a estar todas estas manchas que afectan el alma, la convivencia con otros. Esta canción lo dice así, entonces cantémosla. Nuevamente les pregunto a ustedes que tal vez vinieron por primera vez, a ustedes que tal vez no han decidido entregar su vida a Jesús, ¿tienen esa esperanza de que Él va a regresar? ¿Anhelan que Él regrese? Y si no recuerdas un momento en que le hayas dicho a Jesús, te entrego mi vida, si Jesús no está en tu corazón, si Jesús no está en tu vida, puedes hacerlo hoy. Nosotros tenemos personas preparadas que quieren explicarles cómo recibir a Jesús, cómo entregarle su vida a Jesús. ¿Qué significa eso? Tal vez quieres saber de qué se trata, quieres saber con más detalles. Hay personas que están dispuestas. Si tú levantas tu mano y dices, quiero que alguien me explique de qué se trata, porque quiero que Él regrese y quiero quererlo, quiero anhelar que Él regrese. Pero son muchas cosas, no entiendo cuál es el centro, no entiendo el siguiente paso. Hay personas que quieren explicarles. Y si alguien quiere levantar su mano, ir a un lugar aparte y que le expliquen, puede levantar su mano. Alguien que diga, yo quiero que me expliquen, yo quiero que me hablen más de lo que Jesús hizo en ese primer advenimiento. Quiero que alguien me explique lo que va a hacer, lo que va a suceder con más detalle, qué sucedió en la cruz. Si alguien quiere, puede levantar su mano y pasar a la parte de atrás. Alguien que levante su mano. Gracias. Por acá hay una persona, una chica. Alguien más que diga, explíquenme más, por favor. Quiero hablarles a ustedes que están esperando el regreso de Cristo, a ustedes que dicen, le he entregado mi vida a Jesús. Primero quiero decirles, no solo piensen que le han entregado su vida a Jesús, asegúrense de ello.
No piensen que un día tomaron una decisión, tal vez genuina. Asegúrense de que es así. Pregunten, ¿cómo puedo saber que realmente estoy esperando su venida y estoy bien ante Dios? ¿Qué fruto está dando mi vida? Y quiero decirles, cuando piensen en tirar la toalla, recuerden que Jesús viene. Ante ese hecho, debemos prepararnos y piensa, ¿qué ajustes debes hacer en tu vida? Si Él viniera hoy, ¿cómo te encontraría? Tal vez necesites tomar medidas contra ese pecado que has estado justificando. Tomar medidas contra ese pecado que has estado excusando, que has estado abrazando, o tal vez necesites dejar de conversar con esa persona con la que no debes conversar, porque estás cruzando límites. Ya has estado acariciando esto, o tal vez necesites borrar de tu celular ese contenido que te trae malos pensamientos, esa música, esas imágenes, o dejar de chismear con esta persona que te actualiza de todo lo que le está pasando a los otros. Si no hace parte de la solución lo que vas a escuchar, no lo escuches. Si la venida de Cristo nos empuja a cumplir la misión, ¿crees que necesitas compartirle a alguien ese mensaje de perdón gratuito? Allá en la oficina, allá en el trabajo, ¿crees que necesitas hablar de lo que Dios hizo en tu vida y está disponible para las vidas de los demás también, en el colegio, en la universidad? Si la venida de Cristo nos empuja a cumplir la misión, piensa en esa persona o en esas personas que necesitan escucharlo. Tenemos un tiempo para orar y concluimos. Padre, es asombroso lo que hiciste en la cruz, es asombroso lo que estás haciendo ahora, preparando un lugar para nosotros, siendo paciente para que muchos más lleguen a ti. Y queremos ser más conscientes de eso, Señor. Queremos involucrarlo en nuestro día a día, en nuestra realidad, en nuestras decisiones, en nuestras convicciones. Involucrar tu venida en nuestras prioridades. Gracias por el aliento que nos trae. Y que podamos dar frutos, Señor. Evidencias de que tu Espíritu está dentro de nosotros. Y que nos encuentres como una novia, como la novia que ya somos, intachable, sin mancha, irreprensible. Ponemos el resto de tarde en tus manos, Padre, y esta semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.